honrado de estar presente en esta celebración, agradeciendo y felicitando el gran trabajo de los compañeros de la organización de este evento. Yo voy a hablar sobre unos textos de oración en torno al cine. Titulé este texto El arte de perder el tiempo. Por un lado, en somera alusión a las crónicas porteñas que son el arte de viajar en taxi, asumiendo que estas intentarán también ser crónicas de viaje, en este caso por los textos sobre cine que Horacio González realizó. Viaje no solo por el hecho de navegar por su exquisita, sorprendente y aguda escritura al respecto, sino porque tales textos deben ser rastreados en distintos libros, en distintas revistas. Desde Decorados, apuntes para una teoría social del cine argentino, compilado junto a Eduardo Rinesi en 1993, y en el que escribieron desde un consagrado como David Viñas a unos jovencísimos, María Pía López, Guillermo Corni, Darío Capelli, entre otros. Por otro lado, la larga conversación con Pino Solanas, que se editó en el libro La Mirada, Reflexiones sobre Cine y Cultura, de 1989. Luego, las intervenciones en las revistas Kilómetro 111, de Sama, Confines, El Ojo Mocho, entre el 2000 y el 2006, compiladas en el apartado Filmoteca El Paso, en Escritos en Carbonilla. Y por último, uno de los capítulos del acorazado Potemkin, en los mares argentinos, llamado precisamente Eisenstein, el origen del cine. La otra referencia del título de este texto hace alusión a lo que llamaré ampulosa, torpemente, apuntes por una teoría gonzaliana del cine. Los que por un lado abordarían la problemática del tiempo y por otro, aunque la operación es de algún modo la misma, la cuestión del montaje. Tiempo y montaje, se sabe, conceptos fundamentales en toda teorización en torno al cine y no solo, claro. De Bergson, Deleuze, a Eisenstein y Benjamin, pero también de Teodoro Roca, Horacio Quiroga, Roberto Art, Jorge Luis Borges, aparecerán en la constelación convocada. Estos conceptos en González son abordados y gracias a esta conspiradora runfla de autores de modo singular, apelando a tradiciones literarias, a modos de leer, ver la cultura, configurando un pensamiento cinematográfico, como lo llaman, en el que el tiempo perdido, pero también recobrado, y el montaje, en tanto urdimbre de herencias, cumplen un papel fundamental. En Decorados, además de compilar, González escribe el artículo Arte Sentenciado, una hipótesis sobre la cinematografía de fin de siglo. En él, entre otras lecturas, diremos que augura, convoca, anticipa el luego llamado Nuevo Cine Argentino, del que apenas en ese momento se habían filmado Rapado, de Martín Redman en el 91, y recién un año luego se había Picado Fino de Esteban Sapir, faltando casi un lustro para que las que lo nominaron como tal, nos referimos a Pisa, Mirra y Faso, y Mundo Grúa, aparecieron. Discurriendo críticamente sobre películas como Tango Feroz y Gatica, sobre las cuales elabora críticas distintas, claro, aunque les serán de interés ambas, sobre todo en su indagar, aunque fetichizar distintas mitologías. Discurriendo sobre estas películas, decía, arriesga González que se estaría requiriendo en ese momento ya un cine que se anime a perder el tiempo. Asunción conceptual, lunfardesca, de una problemática central en los mitificados estudios de cine de Deleuze, en sus conceptos heredados de Bergson, imagen, movimiento, imagen, tiempo. Pedía a González en el 93, sin aún producirse películas como tales, que se arriesgue a una narrativa cinematográfica abierta a una lógica temporal que dice la literatura más fácilmente adoptó. Cito, el cine resiste el pan publicitarismo en la literatura, en la máquina de narrar de Piglia, Viñas, Bowie. Lo que Deleuze llamó imagen tiempo, González lo torsiona y llama a perder el tiempo. Asociado y en tensión con el concepto de tiempo de ocio de Adorno y Horkheimer, sabemos claro que estos desvíos temporales, según los frankfurtianos, estaban contemplados por la misma industria cultural. Tratando de eludir esta no escapatoria, esta agobiante y mistificadora propuesta, se pregunta sutil González, ¿pero qué hacer ante el halo trágico que deja escapar el rostro de Greta Garbo? Perder el tiempo como el resquebrajamiento del tiempo racionalizado y mercantilizado,
del que llama cine publicitario. Así todo, y ya en el 2000, con el nuevo cine argentino en vías de consolidación, cuanto menos nominativamente, encarnando la ruptura temporal que González años atrás había elucubrado, escribe El cine y la condición obrera, en relación a Mundo Grúa de Pablo Trapero. En este texto esboza alertando una pregunta fundamental para toda vanguardia, o pretendida vanguardia artística. ¿Cuál es el precio de renunciar a las tradiciones? ¿Es posible despojarse completamente de elementos narrativos de la subjetividad clásica? La referencia de tal tradición narrativa en ese texto era la de Solanas, del Solanas de Sur, del viaje, la nube. Aún este no había comenzado su última saga documentalística. O sea, la tradición narrativo trágico-grotesca de aquel con quien 10 años antes había conversado largamente. Es decir, González interpela a este naciente nuevo cine argentino constituido en base a un perder el tiempo que así todo no puede tomar cualquier forma, siendo que tal disposición temporal tiene que asumir un cierto arte de ser llevado a cabo. Un arte que no descuide la maceración de los lenguajes, las retóricas populares, preservando que las fulgurantes novísimas estéticas de ciénaga, como dice, y temporalidad desvalida, tengan con qué dialogar. En ese sentido, y ya en el 2003, y sobre la segunda película de Trapero, El bonaerense, dirá: las intervenciones en contra de la relación causa-efecto provocan una elevación en la calidad de la mirada, solo si conviven con un material narrativo aprehensible de inmediato. Lejos de sociologismos, algo que Gonzalo Aguilar le criticaría en su libro canónico sobre el nuevo cine argentino, en los textos de Horacio González está también la pregunta por lo puramente fílmico, por el estatuto mismo de lo fílmico. Se pregunta de algún modo cómo piensa el cine, cómo pensamos por el cine. Pregunta cercana a las preocupaciones artrianas en relación a los parecidos, a los fotogénicos, y por tanto el invento que es tal artefacto de ver, y por cómo se acopla a otros, y fundamentalmente cómo el cine se vincula, se condiciona y es condicionado por la literatura. No habría pues en sus textos un tradicional análisis de cine, sino el de la máquina de ver que configura el cine y las utopías e imaginarios visuales que actualiza, a lo que se encabalga. Tales interrogaciones tendrán al concepto de montaje eisensteiniano, menos lineal que el de Benjamin, dice, como un concepto fundamental. El montaje con una forma de pensamiento y viceversa. Es un trabajo escudriñador, cuasi arqueológico, genealógico, pero eludiendo el intento de exhaustividad, claro está. González elabora una suerte de genealogía afectiva, arqueología punzante, donde los hallazgos son invarianzas, supervivencias. Tal suerte de genealogía de pensamientos cinematográficos, incluso pensados a su vez como montajes, van de un montaje lugoniano a un pensamiento cinematográfico borgiano, pero también artliano e incluso moreliano, en alusión a esa máquina eminentemente cinematográfica que es la de la invención de Morel, de Bioy Casares. Elaborando así la historia guiada no por la consecución temporal de obras escuelas, sino de modélicas formas de pensamiento que el cine contribuyó a engendrar. Un pensamiento cinematográfico como un legado subrepticio que el cine otorga más allá de la. Así Borges, por ejemplo, su linaje será pensado como un acto montajístico entre batallas argentinas y bibliografías inglesas. Enar, garabateando, el astrólogo, la siguiente sentencia: el cine se definiría por hacer pasar cartón por oro, sacando lo peyorativo. Modo de pensamiento cinematográfico montajístico en tanto capacidad de reconvocar mitos, herencias culturales. En el final de la corazón potente y en los males argentinos, de hecho, pide a los lectores del libro, lo podríamos decir los lectores todos, los espectadores del cine todos, no abandonar lo que denomina el problema de Eisenstein. Es decir, cómo considerar que nace un arte como el cine si no pudiera ser de sus antecesores culturales un motivo de montaje, del mismo modo que este es el alma viva de su procedimiento. González propone otra experiencia de la lectura sobre cine, que se suma a la habitual otra experiencia de lectura que producen sus textos, que es lo mismo que decir convocar a una otra experiencia del tiempo, tanto del vínculo experiencial con el tiempo, con la lectura, como de interpretación, es decir, del vínculo reflexivo afectivo entre las ideas de un alguien
gente escribe y la comunidad de lectores sus propias lecturas. Una propuesta eminentemente política, si hacía falta mencionarlo. Leer a Horacio González es sobre cine, pero no solo, convocar a este mencionado Estado, ¿por qué no libertario, emancipador, de un tiempo perdido? Perdido tanto por la lógica de un tiempo ya no presente, perdiéndose como huella cultural, como de un tiempo que se pierde, tanto que no es dinero, tal el dictum frankliniano, sino una experiencia más cercana al exceso bateliano. El cine en suma para González como trabajo de arte asume un destino, el de mostrar destellos de lucidez filosófica y política, logrando meterse en discusiones que suelen estar ausentes de ambientes políticos, universitarios y de crítica cultural, como dice. Ausencia incluso del cine, del arte, que resultará para una disciplina como la sociología trágica. Se lee, y con esto quería terminar, en decorados, en tanto una declaración teórico-política que a muchos, como el que suscribe estas palabras, le otorgan, por si hiciera falta la reafirmación una vez más, de una fundamental identificación con su ideario y con la solución ética que habita en su ideario. Lo siguiente. La sociología pudo creerse precisamente una ciencia especial gracias a su proclamado desligamiento respecto al pensamiento estético. Esta creencia, si bien era presentada en nombre de una secularización de la política respecto del arte, tenía un resultado inesperadamente destructivo, pues solo se conseguía eliminar del pensamiento social lo que lo convertía en una categoría actuante y pensante en el mundo. Su capacidad de ofrecerse como en un contrapunto cultural a las composiciones de la política. No siendo así, ni el arte aparecía como dilema, ni la política podía ser entendida, despojada de su nervio interior. Podía ser psicotejada, descripta o mensurada. De su afán minusválido nació la sociología, que bajo el temor de literaturizarse, presentó el más exhaustivo programa de su desnutrimiento político-intelectual.